Deseamos un muy feliz año 2014 y le agradecemos muchísimo su compañía. Ojalá que nos acompañe el resto del año aquí en este programa del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y del canal universitario. Soy Natalia Rodríguez Mata y estoy muy complacida de que esté con nosotros hoy. Esperamos que haya pasado unas felices fiestas, un bonito fin de año. Ya empezamos el 2014 en la recta final de lo que es la campaña electoral y que cada día se pone más interesante realmente. Aquí en Sobre la Mesa hemos querido darle herramientas de análisis. Creemos que hay mucha exposición de ideas por estos días, pero poco análisis y poco contraste de esas ideas. Y por eso hemos querido hablar sobre los temas que nos parecen fundamentales en esta campaña. Sin duda son muchos, pero hemos escogido dos. Y hoy precisamente vamos a empezar hablando sobre las propuestas de los partidos políticos en el tema de la seguridad social, que nos parece que es fundamental, que ha estado desde hace varios años ya en la palestra de la opinión pública, y es fundamental que, como les dije, contrastemos y conozcamos las propuestas y las analicemos. Para eso está hoy aquí el programa de Sobre la Mesa. Y en la primera parte vamos a exponer precisamente esas ideas y me acompaña Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, a quien invitamos hoy para que nos ayude a hacer este repaso por las ideas. Bienvenido, Natalia, Mauricio. Un gusto, es un gusto y un honor estar aquí en el programa y compartir con los televidentes esta revisión que hemos hecho de los programas de gobierno de 5 partidos políticos, de los que están puntuando más alto en las encuestas, y ver las coincidencias y diferencias que existen entre ellos. Y me parece que es un ejercicio interesante para cualquier persona y es muy interesante para compartir también. Exactamente. Mauricio precisamente me comentaba fuera de cámaras que fue un ejercicio difícil, y es que yo creo que falta mucho de eso, ¿verdad? Precisamente como contrastar y analizar y no tanto quedarnos en, bueno, hay como mucha información. Claro, y a veces se escuchan, digamos, demasiado ruido en torno a diferentes temas, y es importante ver que independientemente de cualquiera que llegue, en el diagnóstico de la situación no tienen diferencias fundamentales, y en muchas posibles soluciones hay coincidencias importantes. Y luego hay, pues claro, diferencias de matiz que le comentaba anteriormente, que esencialmente entre el movimiento libertario y el Frente Amplio es donde hay percepciones o enfoques muy confrontados. Pero incluso en esos enfoques confrontados hay coincidencias interesantes. Bien, tal vez empezar hablando sobre el diagnóstico. ¿Qué hay? Sí, bueno, esencialmente hay un acuerdo fundamental en que la situación de las cajas de seguro social es muy grave, que es, como todos sabemos, una institución fundamental para la sociedad costarricense, que también hay riesgos importantísimos en cuanto al sistema de pensiones, en cuanto a la sostenibilidad en el largo plazo del sistema de pensiones, y en la necesidad de tomar acciones inmediatas para evitar un colapso de los distintos regímenes de pensiones, y también para mejorar el servicio que presta la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso en términos generales, y a partir de ahí, si vemos algunas de las propuestas que están haciendo, vemos que también como ese diagnóstico similar se refleja en esas propuestas. Por ejemplo, hay un consenso de lo fundamental que es rescatar la Caja del Seguro Social, reducir la evasión que existe y la morosidad. Y ahí empezando por la morosidad del Estado. Prácticamente todos los partidos dicen, bueno, se espera que hacia el 2018 se llegara a esa fecha sin que exista una deuda del Estado
con la caja. Ahora, hay distintas aproximaciones de cómo hacer eso que incluso ya entran como en detalles técnicos. Por ejemplo. Pero, digamos, para el Frente Amplio, eso lo iba a poner a comentar dentro de las diferencias, pero el Frente Amplio considera que se debe aumentar la cotización, por ejemplo, y enfatiza mucho en eso, de los profesionales adinerados, de profesionales que trabajan de manera independiente, que tienen importantes recursos. Algunos partidos, por ejemplo, bueno, Frente Amplio, me parece que también el PAC, plantean un aumento paulatino, la posibilidad de estudiar un aumento paulatino de la contribución del Estado dentro del esquema tripartito de sostenibilidad. Desde otro punto de vista, digamos, los libertarios también insisten en que el propio Estado debe mejorar la eficiencia, digamos, de cómo están recaudando los... Mejorar la eficiencia, no necesariamente aumentar la cuota. No necesariamente, pero ellos insisten después en otros mecanismos donde, por ejemplo, tienen un mayor énfasis en la posibilidad de que exista algunas soluciones de mercado para mejorar la prestación de servicios y para mejorar también, digamos, lo relacionado con las inversiones. Eso por un lado. Luego también hay una coincidencia importante en cuanto a la necesidad de despolitizar a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y ahí el PAC, el Frente Amplio, el Movimiento Libertario, son muy enfáticos en esa necesidad. ¿Qué dice Liberación al respecto? Liberación no plantea nada al respecto, por ejemplo. No entra en el tema de despolitización. Avanza de manera general en otras áreas, pero en ese ámbito Liberación no está diciendo nada. También hay acuerdos importantes en cuanto a la necesidad de fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud, como ente rector, obviamente, de todo lo que se refiere a sector salud en Costa Rica, y que sea, digamos, quien no solamente defina las políticas generales, sino que también profundice en la evaluación de cómo se aplican. También hay acuerdos importantes en cuanto a la necesidad de que haya una mayor participación de los usuarios en la toma de decisiones en la propia caja del Seguro Social. Ahí, de nuevo, hay coincidencia entre el Frente Amplio, el PUSC, el PAC, el Movimiento Libertario. Liberación Nacional, de nuevo, en el punto de participación no hace ninguna ¿Qué mecanismos plantean? Explícita. Por ejemplo, lo fundamental es, con distintos matices, el fortalecimiento de las juntas de salud, por ejemplo. En algunos casos se plantean reformas legales o pueden ser reformas administrativas, pero siempre hay un interés claro de la mayoría de los partidos de que haya que los usuarios tengamos más voz y voto incluso en esa toma de decisiones. Incluso el Frente Amplio llega a plantear que que 2 miembros de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, que ahora son nombrados por el gobierno, sean nombrados directamente por los usuarios mediante juntas de salud, básicamente. También hay una coincidencia de que todo régimen de pensión pública debe ser sostenible y equilibrado actuarialmente. Allí, bueno, hay una especificidad importante, y es que el Movimiento Libertario está planteando la posibilidad de que en el sistema de invalidez, vejez y muerte no solamente sea un sistema de reparto, sino que sea un sistema de cotización individual. Entonces, poco similar a cómo funcionan ya las pensiones complementarias. De hecho, plantea que lo mismo que ya existe en ese ámbito sea utilizado para hacer esta modificación. De tal manera... ¿Como que se fusionen los regímenes? No, digamos, el planteamiento inicial que está haciendo es que, dice el plan de gobierno del Movimiento Libertario, que en el mediano plazo el sistema de reparto prácticamente está quebrado.
ese sistema en donde todos vamos contribuyendo ahora para los que están pensionados y se espera que los que nos jubilemos en años anteriores, nuestra pensión sea pagada por los que están trabajando en aquel momento. Evidentemente ahí hay problemas de carácter demográfico porque la población está envejeciendo más y porque va a haber menos población joven. Entonces es un sistema que en el mediano y largo plazo está amenazado de quebrar. Lo que plantean los libertarios es que se transforme ese sistema en un sistema de cotización individual en el cual cada quien está aportando mes a mes. O sea, que no sea patronal. No necesariamente, pero que por lo menos la parte que le corresponde a los trabajadores vaya a una cuenta individual donde al final, al jubilarse, pueda disponer de ese dinero. Incluso ellos plantean, bueno, que se disponga de ese dinero para que se lo den mes a mes. O sea, que sea de uno y no colectivo. Exacto. Sí, no solidario. Y bueno, me imagino que se mantendría, no lo vi en detalle, pero imagino que se mantendría la misma estructura tripartita, pero es de cada trabajador y, digamos, no tiene ese componente que tiene ahora solidario. ¿Verdad? Tenemos que irnos a una pausa. Sé que hay más similitudes por ahí y también nos interesa mucho ahondar en las diferencias. Vamos a hacerla en este momento. Estamos en Sobre la Mesa. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Seguridad social es el tema que hemos colocado hoy sobre la mesa y que hemos colocado también en muchos programas anteriores, solamente que hoy lo estamos usando para contrastar, comparar y analizar las propuestas de los candidatos presidenciales de los partidos políticos de cara a las elecciones del próximo mes. Está con nosotros Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y retomamos un poco lo que veníamos hablando en el bloque pasado de las similitudes. Sí, hay otros puntos donde hay coincidencias, por ejemplo, en cuanto a la necesidad de diseñar algunas modalidades de aseguramiento para trabajadores foráneos y trabajadores temporales. También hay una absoluta coincidencia en la importancia de aplicar el expediente electrónico como un mecanismo para hacer más eficiente la prestación de servicio y mejorar el control sobre distintas áreas del sistema. La necesidad de fortalecer el primer y el segundo nivel sin que eso implique descuidar el tercer nivel, es decir, todo lo que es los EBAIS y lo relacionado con también las clínicas intermedias. En la reducción de listas de espera hay una absoluta coincidencia de que es un problema importantísimo. Hay distintas aproximaciones que ahora las vamos a ver y para eso se plantean distintas opciones. Sistemas de citas por teléfono, por internet, las cirugías vespertinas, el rediseño de las disponibilidades de los médicos, cambio de horas extras por segundos o terceros turnos, que eso lo está planteando el PAC. Y bueno, y ahí el Movimiento Libertario es muy enfático en la necesidad de, dicen ellos, comprar servicios a privados. Después lo puedo ampliar un poco en eso. También se insiste mucho en todos prácticamente en la necesidad de fortalecer las capacidades de los médicos generales y sobre todo, digamos, enfatizar su papel como médicos de familia y en comunidades. Y luego también es muy interesante que se está planteando la necesidad de permitir a universidades privadas formar especialistas. ¿Todos los partidos? Prácticamente en todos. Liberación Nacional no hace una mención específica, pero llama la atención que incluso el Frente Amplio plantea la necesidad de ampliar la oferta de formación de especialistas, lo que necesariamente implica incluir a universidades privadas en ese campo. Especialmente se menciona, digamos, la necesidad de formar médicos en medicina familiar y gerontología, especialistas. Y también, bueno, se habla muchísimo de la necesidad de ampliar inversión, infraestructura y equipos en regiones donde hay un
marcado deterioro, como en Limón, Pérez Celedón, Punta Arenas, la necesidad de construir o declarar emergencia la situación del Monseñor Sanabria en Punta Arenas, y también, especialmente el Frente Amplio y el PAC, hablan de la necesidad de declarar imprescriptibles las deudas obrero-patronales, para que a la hora que una persona llega o espera jubilarse y se encuentra con que su patrono no ha pagado sus deudas de hace 10 o más años, que pueda reclamar eso en aquel momento. A partir de ahí, bueno, hay una serie de especificidades interesantes, y le comentaba que la principal confrontación, digamos, se encuentra entre lo que plantea obviamente el movimiento libertario, con un énfasis muy liberal y de mercado, y el Frente Amplio, que tiene un enfoque más estatista. ¿A dónde se expresa principalmente ambas? Por ejemplo, en el énfasis que hace el movimiento libertario en la necesidad, según ellos, de comprar servicios privados. Por ejemplo, la compra de diagnósticos y procedimientos quirúrgicos para procedimientos donde se hayan fijado fechas de atención de más de 3 meses, el derecho de elegir al médico, en particular a los especialistas, la posibilidad de suplir mediante contratación privada, plantean ellos, los medicamentos agotados que pertenezcan al cuadro básico de medicamentos de la Caja. Mencionan un mecanismo de utilizar lo que llaman la importación paralela directa, para comprar medicamentos de patente o genéricos en el país donde se están vendiendo a menor precio. Y luego plantean una serie de cuestiones como específicas, por ejemplo, construir y equipar la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños. También lo plantean otros partidos, digamos, la necesidad de construir el nuevo Hospital Monseñor Sanabria, aunque ellos lo ponen como un compromiso directo, bueno, pero ya vemos que es algo en lo que incluso el gobierno actual acaba de avanzar. También hablan de la construcción del Hospital de Cartago y la construcción de 120 EVAIS faltantes. Ahí se expresaba lo que decía antes de las listas de espera, ¿verdad? Entonces, que cuando hay más citas con más de 3 meses, entonces se podrían contratar. Eso plantean. Y luego, están, digamos, es muy marcado el énfasis que ellos hacen en esas soluciones de mercado. Es interesante una propuesta muy concreta que plantean los libertarios de la construcción de 120 EVAIS, para que haya un EVAIS por cada 4.000 habitantes. Y también plantean la necesidad de la creación de los hospitales universitarios. Si vemos lo que plantea el Frente Amplio es bastante diferente. En esos ámbitos, por ejemplo, hablan de prohibir cualquier tipo de concesión o privatización de servicios de salud, frenar, específicamente hablan de la privatización de servicios, como ellos lo mencionan, en Montes de Oca, La Unión, Curridabat, que las compras de servicio solo sean de forma excepcional, temporal y favorables en precio y calidad a la Caja del Seguro Social, y por un periodo temporal mientras que la Caja los pueda asumir. Y luego también son muy insistentes, también el PAC insiste en esto, de prevenir y sancionar los conflictos de intereses en el personal entre sus servicios en la Caja y lo que puedan estar ofreciendo afuera. De manera privada. Y además, bueno, plantea la necesidad de sancionar los biombos y referencias, referencias a centros privados, que son prácticas, digamos, que comúnmente los usuarios lamentan que estén ocurriendo. Y luego, bueno, también en el Frente Amplio hay un énfasis muy marcado, digamos, su planteamiento general es, digamos, la advertencia que hace de las amenazas de interferencia que hay en el sistema, de los intereses político-empresariales en las decisiones técnicas, de la millonaria deuda del Estado, la evasión de los patronos y de las personas adineradas y la tendencia a la privatización. Ese es como el enfoque que de ahí parte. Orientador, digamos, de su propuesta. Y luego, como lo comenté anteriormente, son muy insistentes en la necesidad de sustituir 2 miembros de la Junta Directiva de la Caja por otro, que son puestos que ahora están siendo elegidos por el gobierno, que sean elegidos por las juntas de salud. Y luego hay el fortalecimiento del financiamiento tripartito de la Caja, pero plantea al Frente Amplio aumentando paulatinamente el aporte del Estado y de los trabajadores independientes adinerados.
Plantea un asunto interesante, que es la obligatoriedad de ser asegurado de la caja para adquirir seguros privados o hacer efectivos seguros internacionales. Esto para que no exista la posibilidad de que aquellas personas que puedan asegurarse privadamente dejen, por alguna manera, de cotizar. Entonces, que eso sea un requisito obligatorio. Hay una cosa que me pareció curiosa, que es plantea la creación de un impuesto especial a la comida chatarra y bebidas gaseosas que financien programas de alimentación saludable y de atención a enfermedades crónicas. Y plantea, ¿un impuesto? Sí, como un impuesto. Y también propone la prohibición gradual del trabajo simultáneo en la Caja del Seguro Social y en el sector privado, que eso de manera paulatina vaya siendo desterrado. Y habla muy puntualmente de fortalecer y emplear centros de salud en el sur de San José. Aquí, digamos, hay algunas similitudes, no es todo así, pero con algunas ideas del PAC. El PAC... ¿Cuáles serían las principales diferencias entre estos dos? Hay el Frente Amplio es mucho más enfático en cuanto a las prohibiciones para recurrir al sector privado y para... es decir, insisten mucho en que si se recurre, que sea de una manera absolutamente excepcional. En el PAC no existen esos verbos énfasis, de o los verbos como tales, aunque sí insisten en un replanteamiento, en un estudio de las condiciones existentes ahora para buscar alternativas que permitan mejorar los servicios y la sostenibilidad del sistema como un todo. El PAC, en su plan de gobierno, tiene 3 pilares fundamentales y 10 compromisos que marcan su visión. En los 3 pilares está la lucha contra la corrupción, impulsar el crecimiento económico y reducir la desigualdad. Incluso plantean eliminar la pobreza extrema. En este momento la pobreza extrema es del 6.1%. El PAC se está comprometiendo a eliminarla. Y el segundo de los 10 compromisos, es decir, tiene una posición muy alta en sus prioridades, es fortalecer el seguro de salud y las pensiones de la Caja del Seguro Social. Y allí insiste el PAC, dicen textualmente, la fortaleza de nuestra propuesta estará entonces en la independencia que nuestro accionar tendrá frente a dichos conflictos de intereses. El PAC también, al igual que el Frente Amplio, está insistiendo en que una razón importante de la crisis ha sido estos conflictos de intereses que han existido cuando se han abierto oportunidades de negocios dentro de la seguridad social de Costa Rica. Es coherente con su eje de la ética. Sí, totalmente. Y dicen que las acciones para rescatar el sistema de salud y las pensiones han estado visibles, sin embargo su falta de implementación no ha obedecido al desconocimiento, sino al involucramiento con los mismos intereses particulares, privados, corporativos o partidarios que han generado y reproducen los problemas actuales. Son muy enfáticos desde el PAC en la despolitización de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y en la necesidad de que su selección sea idónea, que no haya nombramientos por amiguismos o simple afinidad política, sino que sea gente realmente conocedora. Insisten mucho en la implementación del registro único de beneficiarios de FODESAF y la articulación entre todas las instituciones que manejan recursos, combatir listas de espera mediante rediseño de disponibilidades médicas y transformación de horas extras en segundo y tercer turno de atención. Insisten mucho en transparentar y depurar las listas de espera, permitiendo que cada persona conozca su lugar en la fila, así que todos podamos ver por distintos mecanismos en qué lugar estamos. Ahora uno va y pide una cita, uno no tiene la menor idea de cómo aquello se maneja. Hay mucha gente, incluso dice, eso se maneja de manera totalmente artesanal. Y también dentro de la propuesta del PAC es muy importante la formación de grupos comunales de transparencia y vigilancia ciudadana de programas sociales, aunado también al fortalecimiento de la Junta de Salud. Hay unas propuestas interesantes allí, por ejemplo... Nos queda poquito tiempo y no quiero que nos quedemos sin liberación. Sí, nada más están hablando de fortalecer los servicios urbanos, escuelas, infraestructura social en barrios marginales. En Liberación Nacional, insisten mucho en un énfasis en la regionalización, en fortalecer los niveles primario y secundario y la medicina preventiva e impulsar la formación de más especialistas. ¿Y para la crisis específicamente qué plantean?
digamos, hay planteamientos de carácter, me parece que ellos no están o no pusieron todo el detalle en su plan de gobierno que fue publicado, pero plantean, por ejemplo, aumentar la base de recaudación del sistema y la contribución del Estado sin detallar demasiado en cómo y esto. cuánto. Plantean como un objetivo importante profundizar la descentralización, incluso establecer gerencias regionales que reporten al gerente general de la Caja, abrir a las universidades privadas a la formación de especialistas y promover regionalización de servicios de rehabilitación y terapia física, entre otros. Hay una novedad interesante que están planteando, el PLN plantea la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Un ministerio que sea rector e integrador de todas las instancias sociales que están muy desperdigadas y donde se ha acusado muchísima ineficiencia en los recursos que están usando, y una de las tareas esenciales de ese ministerio será la creación de un expediente social unificado digital por familia y por beneficiario para permitir un seguimiento y una evaluación en la evolución de la condición de pobreza de cada beneficiario. Es interesante porque el PAC propone algo similar, pero bajo la rectoría del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, sin crear un nuevo ministerio, pero que el Ministerio de Trabajo sea el rector del sector social. Bien, Mauricio, muchísimas gracias por el trabajo, que sé que siempre está muy ocupado y esto implica muchísimo más esfuerzo, pero de verdad se lo agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Y no se vaya, porque después de esta exposición que nos hizo Mauricio, vamos a tener un análisis con distinguidos panelistas que van a estar con mi compañero Luis Emilio Jiménez. Si usted está sintonizándonos, váyase a la cuenta de Twitter y de Facebook de Sobre la Mesa UCR por si tiene alguna pregunta y cuéntele a otros que estamos dando este programa para que lo sintonicen también. Estamos en vivo por Canal UCR en Sobre la Mesa. Ya volvemos. Continuamos en el análisis de este tema y bueno, aprovecho también para agradecerles por continuar con nosotros un año más en este programa Sobre la Mesa, en el cual precisamente hacemos un esfuerzo por colocar temas de interés y precisamente en esta campaña electoral hemos pensado que uno de los temas que de alguna manera definió buena parte del debate político de los últimos 4 años fue precisamente el de la seguridad social vista en la Caja, en la crisis financiera de la Caja, menormente en la crisis en los problemas que se revelan en relación con los regímenes de pensiones. Y bueno, lo hemos querido traer el día de hoy precisamente para conocer qué es lo que dicen los partidos, si tomaron nota efectivamente de lo que han sido estos últimos 4 años de amplias discusiones, de amplios informes, estudios, deliberaciones. Estamos en época electoral de forma tal que le agradecemos precisamente al Semanario Universidad por este esfuerzo de síntesis de las propuestas que los partidos políticos han elaborado. Para continuar en este análisis, en esta mesa, nos acompañan 2 personas que ciertamente han formado parte de esta generación de insumos, de esta generación de conocimiento en torno a la situación de la seguridad social, no únicamente en estos últimos 4 años, sino a lo largo de la historia, llamémosle así. Tenemos en primera instancia, presento a la señora Juliana Martínez, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, también investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos, y mencionar que fue integrante de la comisión de expertos convocada por el Poder Ejecutivo, la llamada Comisión de Notables, que fue encargada de emitir recomendaciones relacionadas con la crisis de la Caja. También nos acompaña don Rodrigo Arias López, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica de Matemática Actuarial, y lo interesante que le añade un valor fundamental a esta mesa es que se desempeñó durante 12 años como actuario de la Caja Costarricense de Seguro Social. A los 2 les agradezco mucho que nos acompañen en esta conversación. La tarea de nosotros, como hemos anunciado a la audiencia, es, valorar, ver si efectivamente existe concordancia entre lo que los distintos partidos políticos presentan a la ciudadanía en sus distintos programas de gobierno en relación con los diagnósticos
y la problemática que se sabe que existen en estos ámbitos. Yo quisiera empezar con una pregunta muy concreta y es, más allá, digamos, de estas propuestas que se presentan, ¿les parece a ustedes que hay un debate mayor en torno a si existen cambios o no en la concepción de la seguridad social en Costa Rica a partir de lo que los partidos políticos están planteando? Juliana. Bien, gracias por la invitación. En primer lugar, quiero decir que seguridades sociales en el mundo que funcionen bien, más o menos o mal, hay de muchos tipos. Entonces, estar a favor de la seguridad social no nos dice todo lo que necesitamos saber de lo que los partidos políticos esperan hacer con la seguridad social. En el caso de Costa Rica, la legislación ha promovido hasta ahora, en los últimos 70 años, desde su creación, una seguridad social con carácter universal, es decir, una seguridad social a la que tiene acceso toda la población, incluso aquella que no contribuye vía aseguramiento por el Estado. Eso es una decisión país que se refleja en la Constitución política. Una decisión país expresada en la Constitución política y en la ley constitutiva de la Caja. De hecho, más en la ley constitutiva de la Caja. Acceso de toda la población a servicios de calidad y con generosidad, es decir, es a todos los servicios hasta ahora, y equitativos, es decir, la idea de que toda la población tiene que no solo acceder, sino acceder a lo mismo. Entonces, esa seguridad social universalista, de manera más o menos explícita, en los últimos 4 años ha estado en discusión. Los partidos políticos, tal como yo leo los programas de gobierno hoy, tienen encuentros y desencuentros con esta visión universalista. Tienen encuentros en varios componentes que, como señalaba Mauricio antes, tienen que ver con el financiamiento y el acceso. Es decir, hay relativo acuerdo en que hay que buscar más acceso de más personas, más contribución, más dinero. Y hay un profundo desacuerdo con respecto a qué hacer con esos recursos. Es decir, a si esos recursos son manejados por el Estado fundamentalmente o por el sector privado. No una propuesta de mercado, porque propuesta de mercado sería decir que cada quien pague la salud de su bolsillo. Lo que el movimiento libertario está planteando no es una propuesta de mercado, es una propuesta de negocio privado con fondos públicos, que es distinto desde mi punto de vista. Sí, pero entonces, en esta línea... finaliza. Entonces, digamos, lo que me parece interesante discutir es, hay medidas pro profundización de la universalización o pro unificación de acceso, beneficios y equidad de los servicios, y hay medidas que son pro fragmentación, tal como yo leo y comparo los 5 programas de gobierno. En las que encuentro más coincidencias es en las que tienen que ver con financiamiento y acceso, y en las que encuentro más diferencias es en las que tiene que ver con a qué accede la gente y quién provee los servicios. Don Rodrigo, usted comparte esta idea de que efectivamente, porque tal como se vio en la primera exposición y como lo está adelantando la profesora, de que efectivamente entonces hay un debate sobre esa concepción de cómo entender la seguridad social en Costa Rica y que se refleja en los programas de gobierno. Parcialmente, muchas gracias por la invitación, pero a mí me parece que el debate podría ser todavía más profundo. Es decir, todavía creo que se ha quedado como en unas medidas pequeñas que no van a acabar con el problema que viene padeciendo la Caja desde hace muchos años. Aquí estamos hablando de seguridad social, pero hay que entender que estamos reducidos nada más a lo que es la seguridad social que administra, por así decirlo, la Caja, porque la seguridad social es mucho más amplia. Y creo que parte de que los partidos políticos pues no hayan aportado medidas más fuertes quizás y más que aporten mayores soluciones es porque quizás no conocen a fondo los problemas principales que tiene la institución. Entonces su criterio es que el pliego o que el abanico de propuestas no necesariamente deja ver un estudio o una toma, digamos, como que tomaron nota, por decirlo así, de lo que ha sido el debate nacional durante los últimos 4 o 6 años. Es un poco lo que... Efectivamente, y que unos de los candidatos pretenden precisamente sacar provecho de esas grandes debilidades que precisamente los que han venido gobernando a la Caja, pues la han llevado, digamos, hasta ese extremo. Entonces, el caso de la propuesta, por ejemplo, del movimiento libertario, que bajo mi punto de vista elimina en parte la solidaridad, creo que tiene otras debilidades, por ejemplo, que
no cubre lo que son los riesgos de invalidez y muerte, que sé yo, por ejemplo, si se muere una persona cuando tiene cotizada nada más 5 años, entonces pues no va a haber suficientes recursos para pagarle una renta. El caso de invalidez también tiene también el riesgo de las inversiones, que ya van a ser entonces pues una cuenta individual, y entonces pues ahí va a tener creo ese problema. Además habría que ver cómo se manejaría lo que es la garantía de parte del Estado, y pensar también en el pasivo actuarial. Por ejemplo, el 1,5 millones de trabajadores que actualmente cotizan para el seguro de pensiones, en este momento no hay ni un centavo de recursos, y deberían haber por lo menos 8 millones para cada uno de ellos, lo cual significa que debería haber unos 12 billones de colones, dado que la Caja nunca actualizó la contribución del 7.5%. Lo hizo de una manera tardía en el año 2005, pero únicamente lo va a aumentar hasta un 10.5 en el año 2000. Sin embargo, sin querer desviarnos mucho del propósito de esta mesa, lo cierto del caso es que autoridades de la Caja, ahora finalizando diciembre, iniciando diciembre de 2013, se reúnen con candidatos a la presidencia de la República. Y un poco el sentido después de esta reunión es la crisis, los números de la Caja son positivos, y aquí pues parece que este gobierno resolvió buena parte de lo planteado. El gobierno transfirió una importante cantidad de recursos, y por lo tanto la relación entre ingresos y gastos en este momento no es el problema central. Pero me gustaría devolvernos a la valoración general de los candidatos. Como yo lo veo, vamos a ver, la Caja administra 2 grandes programas para la gente que no está como metida en el tema: lo que tiene que ver con pensiones y lo que tiene que ver con salud. Hay diferencias importantes entre una y otra parte en cuanto a lo que proponen los partidos, pero en términos generales, les planteo como idea fuerza, hay 2 partidos que están proponiendo ordenar la casa. O sea, el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana tienen un conjunto de propuestas que básicamente están orientadas a ordenar. Incluso me parece que proponen, conocer cuál es la situación real. Pero hablando incluso de salud, donde hay propuestas fuertes del Frente Amplio y del PAC, como bien lo mencionaba Mauricio, son propuestas destinadas a, por ejemplo, reducir la doble práctica público-privada, ordenar los turnos, es decir, a que lo que está ocurriendo en materia de prestación de servicios se ordene. En cambio, Liberación Nacional y el Movimiento Libertario están proponiendo una reforma profunda de la gestión de los servicios. Y la diferencia más importante entre Liberación y el Movimiento Libertario es que Liberación, leo textual, lo que plantea es introducir una reorganización completa de la Caja, tanto a nivel central como de servicios. ¿Eso qué significa? No lo dice. O sea, esta es una propuesta mucho más, yo diría que tiene hasta un tinte, está en campaña y no quiere quedar mal con nadie. Tiene un tinte de alguna manera populista, en el sentido de que se está comprometiendo con una reforma grande, pero al mismo tiempo está diciendo poco sobre cómo la quiere llevar a cabo. Y lo más importante, desde mi punto de vista, que dice con respecto a cómo la quiere llevar a cabo, es propiciar una amplia concertación nacional y mesas de diálogo entre sectores de la Caja y de la sociedad civil. O sea, es llevar esto al terreno de que sean otros los actores que planteen qué hacer con la Caja. Eso es políticamente muy interesante y puede generar una interesante coalición de actores, no necesariamente pro universalismo, pero sí pro seguridad social. Me parece súper importante hacer esa distinción, porque en noviembre la universidad privada, la UCIMED, organizó un foro donde por primera vez en este país los actores del mundo de lo privado se pronuncian por un modelo mixto de prestación de los servicios. Álvaro Salas, mano derecha de Johnny Araya, estuvo ahí y compartió esa visión y la ha manifestado en El Financiero y en otros espacios. Mi sensación es que lo que está planteando Liberación Nacional es abrir un espacio para que sean los propios actores, que son los actores de esta seguridad social transformada, donde el mercado tiene mucha participación, nos guste o no, buena más o menos y mala para los objetivos del universalismo, sean los que definan esa agenda. Entonces, de alguna manera lo entiendo no como una toma de posición en relación con una problemática, sino como el que abre una mesa o abre un ring para que actores entren a dirimir diferencias. Pero de todas maneras, gente muy prominente de Liberación Nacional viene adelantando criterio en torno a la idea de que el Estado se comprometa con un primer nivel de atención fuerte, solidario, universal, y que el segundo y el tercer nivel pasen a ser manejados más como seguros, donde las primas cubren ciertos riesgos y otros riesgos no los cubre. Es decir,
ahí estoy pensando en gente como Villanueva, de la fracción legislativa, estoy pensando con el propio Álvaro Salas, han ido adelantando criterios en torno a separar el primer nivel del segundo y el tercero. Entonces, a lo que voy es que mi sensación es que Liberación Nacional está siendo mucho más política en el camino de llegar a la silla presidencial. El movimiento libertario le está hablando mucho más decididamente a ese sector privado robusto que hoy representa un 2.7% del Producto Interno Bruto en un país que gasta el 7% en salud, ¿no?, de seguridad social. Es mucho. O sea, un país que gasta tanto en lo público no debería estar gastando tanto de bolsillo. Y lo estamos haciendo. Eso es uno de los indicadores de que algo anda mal con nuestra seguridad social. Sí. ¿Verdad? Un tema importante, y yo aquí quiero que don Rodrigo nos plantee cuál es su opinión, es en relación con la crisis financiera, ¿verdad? Que lo que se habla es, hay un severo problema en las finanzas. Acá inclusive tuvimos en un programa, bueno, el gerente financiero de la Caja, estuvo también don Román Macaya, estuvo don Mario de Bandas, y hay hay un acuerdo en que efectivamente es uno de los principales temas. Sin embargo, bueno, ya me están diciendo que nos quedamos sin tiempo para este bloque. Vamos a ir a una pausa y ya casi regresamos con este tema que me parece de primera importancia en este programa. Vamos a un corte y ya regresamos, estamos en Sobre la Mesa. Gracias por continuar. En esta oportunidad colocamos sobre la mesa la discusión relacionada con las propuestas que los partidos políticos están ofreciendo a la ciudadanía en sus programas de gobierno relativas a la seguridad social. Hemos querido centrar esta discusión en el tema de la Caja y el tema de las pensiones. Antes de continuar con el diálogo o la conversación que tenemos por acá, quería hacer un anuncio, y es que la Universidad de Costa Rica tiene una plataforma denominada Ojo al Voto, en la cual convergen los distintos medios de la universidad. Es una plataforma en la cual ustedes pueden encontrar información de mucha utilidad relativa al proceso electoral. También indicarles que la Universidad de Costa Rica realizará 2 debates presidenciales los días 21 y 23 de enero, en vista de que son 13 los aspirantes a la presidencia de la República. Se ha decidido realizar un foro el día martes 21 a las 7 de la noche y otro foro el día jueves 23 de enero también a las 7 de la noche. Quedan cordialmente invitados. Continuamos con nuestra discusión. Don Rodrigo, se problematizó suficientemente y en distintos espacios el tema de la crisis, en este caso financiera, vista fundamentalmente en el seguro de enfermedad y maternidad. ¿Le parece a usted que los partidos políticos toman nota de todo este debate en los programas de gobierno? Me parece que parcialmente. Quizás no comprenden, no tienen suficiente información en el sentido de que la crisis que tuvo la Caja en el año 2011 en realidad tuvo su nacimiento desde hace muchos años, desde el momento en que las autoridades de la Caja incumplieron el modelo legal que está establecido y la aplicación de la técnica actuarial. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, las primas que están cobrándose actualmente en salud de un 15% debería ser de un 9%. Y en el régimen de invalidez, vejez y muerte, que se cobra un 8%, debería ser alrededor de un 15%. Entonces, si esto no lo tenemos claro, porque así exactamente lo dice la ley, difícilmente vamos a poder dar soluciones adecuadas. Es decir, uno de los primeros temas que deben ver los partidos políticos es ponerse de acuerdo en cuál es el modelo de financiamiento del seguro de pensiones de la Caja. ¿Y eso no está claro? No, está claro en la ley, en el artículo 34, pero ¿qué ha ocurrido? Ahí dice que es de capitalización colectiva, pero lo han hecho de reparto. Por ejemplo, ya el año pasado no alcanzaron las cotizaciones para pagar los gastos, tuvieron que tomar intereses. Una de las promesas, y ahora lo planteaba Mauricio Herrera, en esta síntesis, en esta sistematización de propuestas, es que existe coincidencia por lo menos en los partidos políticos que él estudió, de que las deudas del Estado sí o sí se pagan al finalizar el 2018. ¿Eso es una propuesta razonable desde el punto de vista suyo?
según la magnitud del déficit que existe. Lo que ocurre es que como lo que le cobran es como un tercio de lo que realmente deberían pagar, entonces bajo esa hipótesis pues es probable que lo que se va a acumular pues va a ser poco y probablemente lo puedan pagar. Pero eso es parte del tema. Por ejemplo, a mí me llama la atención que el Partido de Liberación Nacional propone para mejorar los ingresos aumentar lo que es la base mínima contributiva. ¿Por qué motivo? Porque ellos se dieron cuenta que precisamente lo que hizo explotar lo que fue la crisis del año 2011 fue un tratamiento inadecuado técnico de esa base mínima contributiva, que de acuerdo con la Ley de Protección al Trabajador desde el año 2001, la Caja había acordado que en el año 2016 la base mínima contributiva iba a estar en un 100% del salario mínimo. Sin embargo, ese proyecto lo eliminaron en el año 2004 y en la actualidad la base mínima contributiva representa apenas el 50% del salario mínimo. Y el presidente ejecutivo que estuvo desde el año 2006 hasta el año 2010, Dorian, dejó la base mínima contributiva sin moverla en 100,000 colones, lo cual hizo que el seguro de salud y el seguro de pensiones en ambos dejaran de recibir alrededor de 800,000 millones de colones. Y precisamente por eso es que aquí están ellos interesados ahora en aumentar esa base mínima contributiva. ¿En dónde usan esa base mínima contributiva? Para cobrarle principalmente, bueno, a todos los trabajadores, pero principalmente lo que es la factura del Estado por los 600,000 personas pobres, los que llaman los indigentes. Y también lo que utilizan para cobrarle a los independientes, en donde el Estado debe pagar como la mitad de la prima. Entonces, entre más baja esté esa base mínima contributiva, menos le cobran al Estado. Y precisamente eso fue la principal causa de la crisis del año 2011. Uno de los disparadores del gasto, por lo menos en lo que respecta a la Caja, es que buena parte de su gasto en este caso se va en remuneraciones. ¿Eso es un tema solucionable, Juliana? Hay un tema que creo que es importante y en donde creo que los partidos toman nota llevando agua para distintos molinos, y es que una de las principales causas de la crisis tiene que ver con el mal uso de los recursos de que dispone el seguro de enfermedad y maternidad. Y eso ha llevado a que el seguro de enfermedad y maternidad, dicho en palabras de la ahora gerenta de logística, el hermano pobre de la Caja, le tome prestado del hermano rico que es IBM. O sea, una pésima concepción de lo que es... O sea, el hermano rico son las pensiones y el hermano pobre, exacto, en este caso, es el seguro de enfermedad. Claro, y el hermano rico no es, en realidad no es rico, es temporariamente joven, ¿no? Porque obviamente estás ahorrando para el futuro. Bueno, eso habla de la calidad de las personas que conducen la institución, que es todo un tema y que creo que los partidos políticos, 3 de ellos, no los 5 de los que estamos discutiendo hoy, colocan el Frente Amplio, el Movimiento Libertario y el Partido de Acción Ciudadana colocan la necesidad no solo de eliminar la presidencia ejecutiva, sino de discutir los criterios de designación de las personas que integran la Junta Directiva. Pero el punto es que las malas decisiones en enfermedad y maternidad, incluyendo la contratación de las 10.000 personas, pero también que fueran personas que fueron a la Avenida Segunda, las contrataciones privadas con sobreprecios, el haber pagado el metro cuadrado del Hospital de Heredia mucho más de lo que vale, todas esas malas decisiones que están hiperdocumentadas, incluyendo este libro que le recomiendo mucho a la audiencia, La crisis en el Seguro Social en Costa Rica, el problema del régimen de salud, hecho por el doctor Juan Jaramillo Antillón, donde documenta que lo que nos lleva hoy es el grueso de lo que propone el movimiento libertario para salir adelante. O sea, lo que nos lleva a esta crisis es, entre otras cosas, que un patólogo le sirva más estar con permiso y contratar para la Caja fuera del horario, ¿verdad? O estando con permiso, cobrar para hacer análisis de patología. Lo que le sirve a un oftalmólogo es atender muy pocas personas por hora durante el horario regular en el Calderón, porque luego es contratado en tiempo extraordinario por la institución para cerrar la fila. Todas esas medidas que el movimiento libertario está proponiendo hoy como la salvación son las que personas de diferentes signos políticos, como el doctor Jaramillo Antillón y otro montón de personas que no soy yo diciéndolo, han llevado a el mal uso de los recursos públicos. Don Rodrigo, ¿usted comparte esta posición que plantea la doctora Martínez? En el caso de salud, ¿verdad? Porque IBM son otros 100 pesos, ¿no? Sí. ¿Usted comparte esta posición? Parcialmente, me parece interesante. Creo, sin embargo, que se requiere como de una participación más amplia y que no sean únicamente pues un grupo de
personas que ya tienen como un credo político, que van a decir qué es lo que se hace. Es decir, queda entonces sin la participación los otros sectores. ¿Me explico? Entonces se requiere, me parece a mí, pues un debate mucho más amplio para tomar una decisión, para ver cuál es el camino que se sigue. Y que no sea entonces, porque por ejemplo gane las elecciones un partido con un 40% o un 45% de los votos, y que el otro 55%, o la gente que no vota, por ejemplo, no va a tener entonces una opinión al respecto en la decisión que se tome. Bueno, de hecho, al respecto hay varios foros e iniciativas ciudadanas que plantean como tema central de su, incluso de su articulación y convocatoria precisamente estos temas que deberían estar pronunciándose en campaña. Pero además, Luis Emilio, agregar una cosa, estos temas son temas en el mundo, o sea, estos temas se están discutiendo hoy en Inglaterra, a donde los médicos que trabajan para el Sistema Nacional de Salud no pueden obtener más de un 10% de recursos de lo privado, o en Francia, donde se ha puesto un límite de un 30%, o en Japón, donde hay que pedirle permiso al Estado para trabajar en lo privado. Es decir, estos temas que estamos colocando y que han estado colocando sobre la mesa en estos últimos años son temas del planeta y de cómo se construye solidaridad y de cómo se construye una sociedad cohesionada. Entonces yo creo que es importante el ejercicio que ustedes están haciendo por dos motivos. Para comparar las propuestas de los partidos entre sí, donde yo veo aquí claramente por lo menos dos maneras de entender cómo avanzar en esto, y en segundo lugar, para analizar la consistencia interna de las propuestas. Por ejemplo, en el caso del Movimiento Libertario, que me parece el partido más arriesgado en decir lo que piensa, y yo creo que eso es muy positivo para la democracia, deliberar poniendo sobre la mesa lo que se piensa. En el caso del sector salud está planteando incentivos en conflicto. Por un lado dice que va a crear, que va a contratar privadamente, y por otro lado dice que va a tener segundos y terceros turnos. Eso, toda la literatura, toda la experiencia internacional dice que o vos incentivás una cosa o incentivás la otra, ¿verdad? Entonces ahí creo que se puede ir más a fondo, con mucha rigurosidad, que los partidos expliquen realmente cuál es su lógica, porque no todo es relativo, es decir, no estamos empezando de cero. Y esa ciertamente va a ser parte de la tarea que la universidad y distintos actores de la sociedad pues van a tener que empujar, porque precisamente en esta campaña electoral, si bien es cierto, carece de tema, uno de los temas más importantes que ha sido precisamente no lo ve uno como parte de las discusiones. ¿Y sabes por qué? Ya para terminar. Porque se está poniendo mucho énfasis en medidas de carpintería. Desde mi punto de vista es muy importante ser muy específico en los cómo, en los medios, pero muy estratégico en los qué. Sí. Y ayudar a los partidos a explicitar sus visiones en ambos niveles de análisis. Y tenemos que ir, lo último, porque ya tenemos que ir. Un comentario nada más. Se ha enfatizado de que uno de los principales motivos de la crisis fue la contratación de esos 10,000 trabajadores adicionales. Yo tengo mis dudas de que eso realmente sea, porque realmente la caja, incluso ahora que tiene 50,000 trabajadores, todavía requiere de otros especialistas. El problema quizás fue que no contrataron a los que realmente se necesitaban. Que esas decisiones afectaran o mejoraran la capacidad resolutiva y de atención en este caso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, a los dos les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Como siempre es un tema o son temas que requieren muchísimo más tiempo. Ciertamente la Universidad de Costa Rica se ha comprometido a profundizar en estos temas y así lo harán otros espacios. A ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana nuevamente en este mismo horario en Sobre la Mesa. Hasta entonces. Antes de irnos, recuperación económica es el programa que tendremos para la próxima semana. Es otro de los temas fundamentales de cara a las elecciones de febrero del 2014. Conoceremos las principales propuestas de los candidatos y también tendremos a un panel de expertos ayudándonos a analizar estas propuestas. Esto fue Sobre la Mesa el día de hoy. Soy Natalia Rodríguez y en nombre de mi compañero también Luis Emilio Jiménez les agradecemos su presencia esta semana. Hasta la próxima semana.